Conectando con la Palabra. Con ustedes, su anfitrión, Daniel Marmolejos. Bienvenidos nuevamente a su programa Conectando con la Palabra. Como cada semana, nuestro propósito es conectar las situaciones que vivimos en el día a día, nuestras luchas, nuestras dificultades, nuestras caídas, nuestros pecados ocultos y cualquier situación que nos acontezca con la suficiencia de la palabra de Dios. El único lugar donde podremos encontrar verdadera esperanza. En el día de hoy hablaremos de un enemigo altamente destructivo. Un enemigo que daña y destruye bendiciones, matrimonios, familias, amistades, relaciones de negocio. Un enemigo en el que muchos somos expertos en ver en los demás. Sin embargo, somos ciegos al momento de verlo en nuestras propias vidas. Si somos honestos, somos hipercríticos cuando vemos su presencia en otros, pero defendemos y hasta justificamos su presencia en nuestro carácter. En el día de hoy hablaremos del orgullo, un enemigo silencioso, altamente destructivo, un pecado que Dios aborrece. Y para conectar este tema con la palabra de Dios, quiero darle la bienvenida al pastor Eduardo Saladín. Bienvenido, pastor. Gracias, Daniel. Siempre un privilegio estar aquí conectando con la palabra, ¿verdad? Con todos estos temas que son tan interesantes. Así es, pastor. El tema que vamos a hablar hoy, yo sé que muchos de nuestros oyentes no tienen que luchar con eso porque es muy fácil ver la viga en el ojo ajeno, la paja en el ojo ajeno y no la viga en nosotros. Es decir, que vamos a mirar si realmente pues algunos de nosotros tenemos que luchar con esto. Pastor, me gustaría que iniciáramos el programa definiendo el orgullo. Ok. Podemos decir que el orgullo es un exceso de amor por nosotros mismos. Y ese exceso de amor por nosotros mismos nos lleva a sentirnos superiores a los demás y nos lleva a menospreciar a Dios y su gloria. ¿Por qué? Porque yo soy el centro del universo, yo soy lo más importante, aún más importante que Dios, aunque no lo diga. Entonces, usted ha dicho que el orgullo es un exceso de amor por nosotros mismos que nos lleva a sentirnos superiores a los demás y a despreciar a Dios. ¿Podría decirnos cómo se manifiesta eso en nosotros? Al principio tú decías que quizás hay alguien de los oyentes, yo sé que lo decías a tono de burla en un sentido, que quizás no luchaba con el orgullo, pero todos nosotros tenemos que luchar con el orgullo, porque el orgullo nace del corazón. El Señor Jesucristo hablando dice, porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, las fornicaciones, los homicidios, las envidias, las calumnias y el orgullo. Tú ves, ese orgullo que se menciona allí es lo que se conoce como soberbia. Es la persona que piensa que está por encima del resto de los hombres. Tú ves, aunque lo hayan aceptado así, o sea, porque hay personas que tienen muchas buenas cualidades que los demás los reconocen. Tú ves, bueno, tú puedes ser un buen atleta y se reconoce, o puedes ser un empresario destacado y los demás te reconocen esas cualidades, pero hay personas que se suben en un pedestal que ellos mismos han creado y desde allí, desde esa cumbre, ellos contemplan a los demás mirando hacia abajo y miran a los demás, Daniel, de una manera despectiva porque ellos se creen que son superiores. Y alguien puede decir, bueno, es que hay personas que los amigos los exalzan porque son personas de dinero o para estar bien con ellos, pero no es así. Mira, ese orgullo no viene por los amigos, eso no es causado por el medio ambiente, no. En el texto que vimos se nos dice que esto nace del corazón. Eso no es de la crianza, eso no viene por los familiares, eso no viene por los vecinos. Es un pecado que está en nuestro corazón, es una manifestación de nuestros propios corazones, Daniel.
Entonces nuestra naturaleza pecaminosa, venimos con ese orgullo luchando desde que nacemos. Es así, eso viene ahí de fábrica, como nosotros decimos. Y eso nos lleva entonces, fíjate qué interesante. Como yo me siento superior a los demás, yo me creo que yo soy el centro de la bolita del mundo, como decimos nosotros. O sea que yo soy el sol y el mundo gira alrededor mío. Entonces yo solamente estoy pensando en mis deseos, en mis necesidades, en mis ideas, en mis preocupaciones, porque eso es más importante que todo lo otro. Entonces, ¿cómo se manifiesta eso, Daniel? Yo soy el que, de política, el que más sabe. De Biblia, el que más sabe. De economía, el que más sabe. De temas laborales, nadie me gana. ¿Por qué? Porque nos creemos falsamente que somos los que más sabemos, que somos los mejores y que las cosas son como nosotros decimos o como nosotros las hacemos. Entonces la vemos en nuestra manera de andar, la vemos, en nuestras actitudes. ¿De qué otra manera lo podemos ver? Bueno, tú sabes que el orgullo no solamente nace del corazón, sino que el orgullo se manifiesta en la vanagloria de la vida. Dice la Escritura en Primera de Juan que no debemos amar al mundo ni las cosas que están en el mundo. Que si alguien ama al mundo, el amor del Padre no está en él, porque todo lo que hay en el mundo, oye qué interesante, todo lo que hay en el mundo, la pasión de la carne, la pasión de los ojos y la arrogancia de la vida no provienen del Padre, sino del mundo. Entonces, esa arrogancia de la vida, esa vanagloria, eso es un orgullo, eso es un falso orgullo, porque eso me lleva a querer autoexaltarme, eso me lleva a querer impresionar a los demás con lo que yo tengo, con lo que yo soy, con mi capacidad intelectual, con mi capacidad atlética. Tú has visto, Daniel, muchas personas que en su afán de impresionar a los demás viven en viviendas que no pueden mantener y tienen vehículos, carros que son muy costosos y que no pueden mantener ese estándar de vida, sino que tienen que estar llenándose de deudas que no pueden pagar. Eso es la vanagloria de la vida, ¿tú ves? Y eso es sumamente peligroso porque hemos visto a muchas personas que han fracasado por esa manera de pensar. Entonces, pastor, hemos visto nosotros que tenemos que tener cuidado con nuestras actitudes en cómo nos comportamos en el día a día, porque manifestamos orgullo también en la vanagloria de la vida. Nosotros no creemos que somos lo último. ¿De qué otra manera podemos ver el orgullo en nuestro día a día? Bueno, el orgullo tiene muchas manifestaciones, Daniel, muchas manifestaciones. Mira lo que la Escritura dice, que hay 6 cosas que el Señor aborrece, y la primera que dice son los ojos soberbios. Tú sabes que los ojos nos muestran la actitud de las personas. Ahí cuando se habla de ojos soberbios, es la persona que entiende que está en un lugar alto, que es una persona que está exaltada y mira a los demás desde su cumbre, como decíamos hace un rato. No tiene que decir, Daniel, ni una sola palabra. Con una mirada, con una expresión facial, la forma como voltea su cabeza, cómo se balancea al caminar, su mirada, cómo miran a los demás, te dicen solamente con eso que se sienten superiores a los demás. Eso se manifiesta también en la forma de andar, en la manera de vestir, en la forma de arreglarse. En Isaías, el Señor condena a las hijas de Sión y dice, las hijas de Sión son orgullosas. ¿Por qué? Caminan con el cuello erguido, tienen ojos seductores, dan pasitos cortos para hacer tintinear los adornos de sus pies. Tú sabes que en ese tiempo las mujeres, como parte de sus adornos, se ponían unas campanitas en los tobillos. ¿Tú ves? Y la forma como caminaban, cómo se vestían, dice los pendientes que usaban, cadenitas, todas esas cosas denotaba que querían llamar la atención sobre sí.
mujeres que querían parecer más altas y mostraban con sus gestos y su manera de vestir y su desdén hacia los demás. Escúchame bien, Daniel, su desdén hacia los demás mostraban ese orgullo. Cuando habla de que tenían ojos seductores, ojos desvergonzados, son mujeres que tenían una mirada lasciva. Vamos a decirlo de esta manera, iban guiñando el ojo o los ojos, tratando de seducir a los maridos de otras mujeres con sus lujosos vestidos importados. O sea que fíjate qué interesante. La forma como una mujer se viste, no solamente si es ajustada o no, los adornos que usan, pueden mostrarnos, tú ves lo que están pensando en ese sentido, lógico, es algo de apreciación. No tenemos que decir que tiene que ser así, pero quieren aparentar, quieren llamar la atención y el estado de sus mentes se revela por sus gestos, por la ligereza de su comportamiento y por la forma como visten. No sé si con eso explico ese punto. Perfecto, entonces lo hemos visto en esa actitud de ojos altivos, lo hemos visto, esa manifestación en el día a día, en el hablar, en la forma en que nos vestimos, el caminar. ¿De qué otra manera lo podemos ver? Sí, antes de explicarte alguna otra manera, déjame decirte que con esto que hemos dicho, no estamos diciendo que una mujer no se puede maquillar y lucir atractiva para su marido. No estamos diciendo que no pueden utilizar cosméticos o adornos, sino aquí lo que se está condenando es el espíritu con que esas cosas se usan, porque las usa para llamar la atención. Bueno, otra manera, Daniel, donde se refleja el orgullo es la forma como hablamos. No sé si recuerdas el texto de Daniel cuando Nabucodonosor está paseando en la terraza de su palacio y dice, ¿no es esta la gran Babilonia que yo he edificado como residencia real? Y dice, con la fuerza de mi poder y para gloria de mi majestad. Él está diciendo, wow, yo sí soy grande. Mira la ciudad que yo edifiqué para mi propia honra. Él no le dio ninguna gloria a Dios. Él no dijo, wow, qué grande es Babilonia. Gracias a Dios que nos ha concedido tener esta ciudad. No. Sus palabras reflejaron lo que había en su corazón. Sus palabras reflejaron orgullo y no otra cosa más. Igual que el hombre que dice, wow, mira qué gran familia yo he hecho, porque yo me he fajado trabajando por mi familia. Mira a mis hijos, lo bien que yo lo he hecho con ellos, lo bien que se comportan. Mira lo bien educados que están. O mírame a mí, qué gran empresario yo soy, o qué gran atleta. Es como dicen, ¿cómo que dicen los camiones aquí? Mi propio esfuerzo. ¿Te acuerdas? Lo que decían los camiones en el frente muchas veces. Ese es mi propio esfuerzo. Entonces, ese orgullo que está en mi corazón es lo que yo estoy reflejando en ese momento también. ¿Tú sabes otra forma, Daniel, cómo se refleja ese orgullo? En los planes que nosotros hacemos. En Santiago se nos habla de un grupo de mercaderes, de empresarios, que decían hoy o mañana iremos a tal o cual ciudad y vamos a ir a esa ciudad y vamos a estar allí un año, vamos a hacer negocios, vamos a tener ganancia. Y Santiago le dice, pero ven acá, ustedes están planificando como si ustedes fueran los dueños del mañana. Y ustedes no saben lo que puede pasar en el día de mañana porque la vida es como una neblina que viene de pronto y desaparece. Entonces ustedes tienen que decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Y dice, pero ahora se jactan en su arrogancia. Y ahí está. Y dice, toda jactancia semejanza es mala. ¿Por qué? Bueno, ellos se están jactando en su arrogancia, pensando que ellos pueden controlar el futuro, que ellos pueden decir, vamos a hacer tal o cual plan, vamos a ir a tal ciudad,
vamos a estar tanto tiempo, vamos a ganar tanto dinero y después vamos a volver con todo ese dinero en el bolsillo. Y las cosas no son así, Daniel. Y es muy bueno que tú hayas formulado esa pregunta de cómo se manifiesta ese orgullo, porque muchas veces está ahí latente en nuestras vidas y no nos damos cuenta de cómo se está manifestando. Bueno, la verdad que hemos visto hasta ahora qué es el orgullo y hemos visto 4 maneras de cómo se manifiesta el orgullo. En nuestro próximo segmento vamos a ver otras maneras en que se manifiesta, pero también vamos a ver cuáles son las consecuencias del orgullo y finalmente, algo importante para todo el que está aquí, cómo combatirlo. Todo eso lo vamos a ver en nuestro próximo segmento. Sigue conectando con la palabra. Búscanos en nuestras plataformas digitales, Facebook, Twitter, Instagram. Escucha nuestro podcast en Spotify. Conectando con la palabra. Conectando las verdades de la palabra con nuestra vida diaria. Bueno, continuamos con nuestro programa. En el día de hoy estamos hablando del orgullo. Hemos visto en nuestro primer segmento algunas manifestaciones en que podemos ver el orgullo en nuestra vida. Hemos visto los ojos altivos, hemos visto en nuestra forma de andar, manifestamos orgullo, hemos visto en nuestro hablar, también tenemos problema de orgullo. También vimos en la manera en que planificamos el futuro sin tomar en cuenta a Dios. Pero nos encantaría, pastor, que usted nos diera 1 o 2 más manifestaciones para poder tener un espectro más alto, para poder vernos en el día a día con el orgullo. Bueno, el orgullo se manifiesta también en la ambición de grandeza, de reconocimiento de parte de los demás. No sé si te acuerdas el caso de Saúl. Dios le había dicho a Saúl a través del profeta Samuel que fuera a pelear con los amalecitas, que los destruyera con todo lo que tenían, porque era un pueblo que había hecho mucho mal a Israel. ¿Y qué resulta? Que Saúl va a la guerra, los derrota, pero no lo destruye todo. No obedeció a Dios y se queda con parte del botín. Cuando Samuel llega después de la batalla y oye que hay mugido de vacas y de animales, le dice a Saúl: pero Dios te dijo que destruyeras a todo lo de los amalecitas y tú no hiciste caso. Saúl le dice: bueno, el pueblo no destruyó todo, sino que se quedó con la mejor parte del botín. Pero Samuel le dice que eso no fue el mandato de Dios. Saúl sabía que había pecado y le dice a Samuel lo siguiente: he pecado. Oye bien, en verdad yo he quebrantado el mandamiento del Señor, pero yo lo hice así porque temía al pueblo y escuché su voz. Fíjate, él no está reconociendo su pecado en ese sentido a plenitud, sino que le echa parte de la culpa al pueblo. Él dice: yo he pecado, le dice a Samuel, pero ahora yo te ruego que me honres. Óyeme bien, que me honres ahora delante de los ancianos del pueblo y delante de Israel, y que regreses conmigo para que yo adore al Señor tu Dios. O sea, a pesar del haber pecado, a pesar de que por lo que dice, no se ve un arrepentimiento sincero. Él le dice a Samuel: pero yo quiero que tú vengas conmigo para que ofrezcamos el sacrificio y para que oremos delante del pueblo, para que el pueblo vea que yo estoy bien contigo. La pregunta es esta, Daniel. ¿Qué era lo que Saúl estaba buscando? Mantener su imagen. En vez de humillarse y rasgar la ropa y decir: yo he pecado contra Dios, yo he pecado contra el mandato del Señor. No, él no quería que su imagen decayera delante del pueblo. ¿Por qué? Porque para él era más importante la opinión de los hombres en ese sentido que la opinión de Dios. ¿Por qué? Porque él ambicionaba grandeza, porque él estaba buscando su propia gloria. A él no le interesaba la gloria de Dios, y al final esas cosas acaban destruyéndonos
a nosotros. Y el ser reconocido, un simple paréntesis ahí, es pecado, el querer ser reconocido. Sí, porque la motivación es importante. Óyeme bien, el querer ser reconocido en el siguiente contexto es mal. Yo quiero ser reconocido como un cristiano, ¿verdad? Que da gloria a Dios. Eso está bien, no sé si me explico. Y quiero hacer bien en los negocios para dar gloria a Dios. En ese sentido estoy bien reconocido, pero si yo quiero atraer la atención de los hombres sobre mí, que yo soy, ¿verdad?, un buen empresario, o que inclusive yo soy un buen pastor, o que yo soy un buen predicador, o un buen atleta, como decimos, atraer la atención sobre mí para ser exaltada mi persona, no está bien porque yo le estoy robando la gloria que Dios merece. ¿Por qué, Daniel? ¿Quién da la capacidad a los atletas para descollar como descollan? Tú sabes que ahora mismo hay una atleta cristiana, una corredora dominicana que ganó medalla de plata, ¿verdad? ¿Y qué hizo ella? Recibió su medalla y levantó la Biblia dándole gloria a Dios. Y puso en sus zapatillas, escribió algo así como que Dios es mi esperanza o mi fortaleza, no me acuerdo. ¿Tú ves? En ese sentido, ella dio gloria a Dios porque reconoció que lo que es, lo que tiene y su capacidad viene de parte de Dios. Ahora, yo querer destacar para que la gente, las personas pongan sus ojos en mí, yo le estoy quitando la gloria que Dios merece. Entonces, no sé si me explico claramente con eso. Totalmente. Entonces el enfoque, nosotros tenemos que tratar de hacer las cosas con excelencia, pero la mirada debe ir a Cristo, no a nosotros, como usted da el ejemplo que acaba de dar de la corredora. Sí, pero más que la mirada, es la motivación de nuestro corazón. Porque yo puedo querer destacar yo y después que destaco decir gloria a Dios, pero en mi corazón yo digo, wow, qué gran atleta, qué gran profesional, qué gran abogado, qué gran ingeniero yo soy. Y dice la Escritura que todo lo que somos y lo que tenemos son dones dados por Dios, o sea, son regalos de Dios para nosotros. Por lo tanto, no podemos atribuirnos la gloria de esas cosas a nosotros. Tú sabes que también, Daniel, hay otra manifestación del orgullo que es muy común. Cuando menospreciamos a otras personas que están en niveles sociales, económicos, culturales, intelectuales, educativos, inferiores a los nuestros. Cuando tú tienes, ¿verdad?, una capacidad intelectual o económica mayor que otras personas, hay muchos que se enorgullecen de lo que ellos son y se olvidan que lo que tienen lo han recibido de parte de Dios. Por lo tanto, nosotros no debemos menospreciar a aquellos que son más lentos en cuanto a su inteligencia o que quizás no tienen una profesión, un título profesional como tú tienes, o que no tienen un oficio, o no menospreciar a los que son más pobres o a los que son más torpes, a los que no son tan ágiles en su pensamiento y tan rápido. Eso está mal porque eso es pecaminoso. Tú sabes también que eso se manifiesta en el ámbito eclesiástico. Hay personas que piensan que su doctrina, que su iglesia, que su denominación eclesiástica es mejor, es más sana, es más pura. Y eso los lleva a mirar a los hermanos de otras iglesias como con cierto menosprecio y cierta burla porque consideran que quizás los líderes de su iglesia o los predicadores o los hermanos, el liderato, son mejores teólogos o que esos predicadores tienen dones más relevantes o que se expresan de una mejor manera que otros. Y eso no debe ser. ¿Por qué? Porque repito por tercera vez, Daniel, lo que tenemos, lo que somos, viene de la mano de Dios. Y mira algo muy interesante que yo estaba viendo en mi devocional la semana pasada. Dice Isaías 57:15 lo siguiente. Mira en quién el Señor se agrada. Dice la Biblia
que Dios, que es el alto y el sublime, habita con el contrito y humilde de espíritu. Oye bien, para vivificar el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los contritos. En ese tipo de persona es que el Señor se agrada. Tú ves aquel que se humilla delante de Dios, aquel que sabe que por sí mismo no tiene nada, que todo viene de la gracia de Dios, que si Dios lo deja solo, apartado de su gracia, iría a una condenación eterna. Y por eso continuamente alaba a Dios y da gracias por la obra de Dios en su vida. Muy bien, pastor. Hemos visto varias manifestaciones en las que vemos el orgullo en nuestra vida. Me imagino que hay muchísimas más, pero a mí me encantaría ver ahora porque tenemos que seguir entendiendo qué sucede con el orgullo, qué consecuencias tienen estas manifestaciones, porque hay personas que viven de una manera, pero realmente hay consecuencias. Oh, sí, muy seria y lo vemos día a día. Mira, una consecuencia es la contención, las contiendas. ¿Por qué? Porque el orgulloso no admite que nadie lo contradiga, no admite el reproche y ahí vienen discordias. Imagínate en una empresa una persona que no acepta la opinión de nadie ni el consejo de nadie porque se siente superior o en un hogar, una familia. Mira cómo pasa en el terreno político, cómo cada uno defiende su parcela aún sabiendo que no tienen razón. ¿Tú ves? Y esas cosas son el fruto del orgullo. Dice la Escritura, Daniel, que el hombre arrogante provoca rencillas, pero el que confía en el Señor prosperará. Entonces el arrogante, tratando de satisfacer sus gustos, lo que piensa, lo que trae es rencilla. Y eso tiene otra consecuencia, Daniel, que el orgullo es un pecado, ¿verdad? Y provoca el disgusto de Dios, porque Dios odia el pecado del orgullo. Oye lo que dice la Escritura. El temor del Señor es aborrecer el mal. Ahora, ¿cuál es el mal? El orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco, dice el Señor. Entonces, cuando el hombre se llena de soberbia, es cuando más se parece al diablo. Y el diablo, yo te pregunto, Daniel, ¿es amigo o enemigo de Dios? Y entonces ahí nos estamos aliando con un enemigo de Dios. Por eso la Biblia dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. O sea que Dios resiste. Él actúa en oposición a aquellos que son arrogantes, que son despectivos, que son altaneros. Dios los resiste. Y esos orgullosos van a ser afligidos por Dios. Bueno, hasta ahora hemos visto lo que es el orgullo. Hemos visto áreas en las que se manifiesta, donde todo lo que estamos oyendo esto nos identificamos. Hemos visto que no solamente la gente lo vive, hay consecuencias que genera el orgullo, consecuencias con los que nos rodean, pero lo más impactante o la consecuencia peor es nuestro problema con Dios, el disgusto del Creador. Nos encantaría terminar el programa de hoy viendo cómo combatirlo, porque ya que conocemos, ya sabemos que tenemos que lidiar con él. Entonces ahora, ¿cómo puedo combatirlo? Perfecto. Bueno, lo primero que debemos hacer, luego de haber hecho ese diagnóstico, es arrepentirnos de nuestro pecado y confesar ese pecado de orgullo en la presencia de Dios. Dice la Escritura que si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Luego tenemos que empezar a pedir a Dios que nos cambie y nos capacite para vestirnos de humildad. Tenemos que despojarnos de esos viejos patrones de vida, ¿tú ves? Renovarnos en el espíritu de nuestra mente, llenar nuestra mente de versículos que nos hablen de la bendición de la humildad y empezar a vestirnos de esa humildad.
Pero nosotros tenemos que ver primero nuestra pecaminosidad delante de Dios. Tenemos que ver que hemos faltado, que hemos pecado contra Él. Y luego, ¿verdad?, de confesar ese pecado, como dije, luego de meditar en la palabra, del curso de acción que debemos seguir, si podemos decirlo de esta manera, debemos tomar textos que nos hablan de la humildad y empezar a vestirnos de ese fruto del Espíritu, como hemos dicho. La persona humilde, Daniel, no solamente sabe lo que es, sino que un pecador que merece el infierno, sino que también sabe que todo lo que tiene viene de la mano de Dios. Entonces no puede decir o enorgullecerse o considerarse superior a nadie. Y lo mejor para esto, Daniel, es ver el ejemplo de humildad de nuestro Señor Jesucristo. Señor Jesucristo nos dice: llevad mi yugo sobre vosotros, aprended de mí, que soy ¿qué? Manso, y humilde de corazón. Y fíjate lo que viene: y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. ¿Cómo es el Señor? Manso y humilde. ¿Qué nos dice Él? Que aprendamos de esa mansedumbre que Él nos enseña. Bueno, pastor, gracias de verdad por presentarnos con claridad, por medio de la palabra, que debemos estar apercibidos de nuestro pecado de orgullo. Un enemigo silencioso, pero altamente destructivo. Gracias por mostrarnos algunas de las maneras cómo este enemigo se manifiesta en nuestras vidas, cómo podemos identificarlo en nuestras actitudes, como usted decía, en la forma en que vivimos, en la forma en que hablamos, en la manera en cómo planificamos sin tener en cuenta a Dios, en esos deseos de ser grandes y reconocidos. Hemos podido verlo en la manera que muchas veces menospreciamos a los demás, aún en cosas espirituales, como usted decía. El orgullo, vimos, pastor, que tiene consecuencias, destruye relaciones interpersonales, pero peor aún, provocan el disgusto de Dios. Hermanos, hay esperanza, podemos combatir el orgullo. Si hoy hemos sido convictos de pecado, lo primero que debemos hacer es ir a la presencia de Dios en arrepentimiento y confesando nuestro pecado de orgullo. Dios tiene el poder de cambiarnos. Pidámosle con fe que nos cambie y nos capacite para vestirnos de humildad. Nuevamente, amén. Hemos llegado al final. Gracias, pastor. De verdad que sí. Gracias por estar con nosotros. Hemos llegado al final de nuestro programa. Si Dios nos lo concede, nos vemos la próxima semana en una nueva entrega de su programa, Conectando con la Palabra. Que Dios les bendiga.